5 minutos atrás. Un príncipe real, humillado en Dubái, rechazado en la terminal VIP, sus ambiciones internacionales destruidas. Esto no es un error, mis queridos. Es una bofetada geopolítica. Mientras William y Catherine luchan por la corona, el duque de Sussex ha arrastrado, otra vez, el nombre real por el fango de la vergüenza. Yo, Alexandra Winter, veo el palacio en caos. ¿Qué protocolo de emergencia se ha activado? ¿Qué auditoría de lealtad se exige ahora? Ahora te voy a contar cada detalle de esta catástrofe. ¿Es este el fin de Harry en el escenario mundial? Los principales diarios, como el Daily Mail y The Sun, han revelado justo ahora una cumbre de emergencia en Sandringham. Allí, el rey Carlos III, dicen, emitió una declaración de ruptura irrevocable. Su condena fue demoledora. Este hombre ha canjeado el honor de la corona por el hedor del crudo y turbios contactos. No habrá rescate, ninguna declaración de apoyo. No hay camino de vuelta. Pero justo entonces, en ese mismo instante, la intervención contundente del príncipe William asestó el golpe de gracia. Mientras Harry suplicaba a los funcionarios fronterizos, William concluía una gira diplomática de alto nivel en Riad. Estrechaba lazos con los mismos dignatarios que Harry había intentado evadir. Un escueto comunicado de Kensington Palace, frío como el hielo, resonó como una sentencia final. El príncipe de Gales mantiene su foco inquebrantable en las relaciones de Estado. La integridad de la Commonwealth es su prioridad. Los emprendimientos personales bajo el manto de un título real no están ni aprobados ni reconocidos por esta casa. Esto no es una simple disputa familiar. Es una excomunión diplomática total. Mientras el sueño de crudo ámbar de Harry se disolvía en una pesadilla en el control fronterizo, el rey dejó clara su postura. La cuenta de papá no solo se ha cerrado, se ha sellado a cal y canto. El palacio ha ordenado un cierre inmediato de todos los canales de cortesía restantes con el duque. Consideran su intento de usar el nombre real como palanca para un monopolio petrolero privado un acto de traición supremo. Atenta contra la neutralidad diplomática de la corona. Pero esto no fue un simple control de seguridad. Fue un bloqueo diplomático de alto nivel, fríamente calculado. Fuentes internas de la Dirección General de Residencia y Asuntos Exteriores de Dubái, GDRFA, revelan que Harry llegó en jet privado. Esperaba la alfombra roja, como en sus días de realeza activa. En cambio, se encontró con funcionarios impasibles. Le informaron que su visado de entrada especial, supuestamente patrocinado por una figura oscura del sector energético saudí, había sido revocado. Durante 4 horas de agonía, el que fuera el soltero de oro del mundo se sentó en una sala de detención acristalada. Llamaba desesperadamente a sus contactos en Riad. Crucialmente, nadie respondió al teléfono. A las 4 de la mañana, el veredicto fue final. Entrada denegada. La razón: riesgo reputacional para el Estado y falta de autorización diplomática válida. Harry fue obligado a regresar a su jet, no hacia el lujo de un palacio saudí, sino hacia la fría realidad de su vida americana en desintegración. ¿Qué provocó esta humillación? Esto no era un viaje de placer. Nuestra investigación desvela que Harry había viajado a Oriente Medio para finalizar lo que él, con arrogancia, llamó la iniciativa Crudo Ámbar. En una serie de mensajes encriptados filtrados, obtenidos por fuentes internas, Harry había pasado la segunda mitad de 2025 y principios de 2026 posicionándose como un magnate energético global. Abandonó la narrativa de victimismo que marcó su era Netflix. Harry viró hacia un perfil mucho más peligroso: el magnate petrolero hecho a sí mismo. Supuestamente confió a sus socios en Londres y California que estaba harto del diezmo real. Cansado de las migajas de la corona. Su plan era asegurar una participación multimillonaria en una empresa de procesamiento de petróleo no sancionada por el Estado, ubicada en el Rub al Khali, el cuarto vacío de Arabia Saudita. No solo buscaba un empleo, buscaba rivalizar con la fortuna de la propia monarquía británica. Impulsado por una ambición desmedida,
quería demostrar a su padre y a su hermano que podía comprar y vender la finca de Windsor 10 veces. Quizás el detalle más repugnante de esta saga es el desprecio absoluto de Harry por sus obligaciones como padre. Informes de Montecito sugieren que, en su desesperada persecución de su espejismo saudí, Harry se ha convertido en un fantasma en las vidas de Archie y Lilibet. El duque supuestamente confesó a sus allegados que los niños son ahora, quote, 2. Esto sugiere una escalofriante disposición a usar a su propia descendencia como moneda de cambio. Fuentes internas afirman que propuso un trueque al rey Carlos. Dejaría a los niños en el Reino Unido, para ser criados por la Casa Real. A cambio, el rey guardaría silencio y no interferiría en sus negocios en Oriente. Esto no es el comportamiento de un padre protector. Es el movimiento de un apostador desesperado. Ha puesto a sus propios hijos sobre la mesa de póker para financiar un estilo de vida que ya no puede permitirse. La indignación pública es palpable. ¿Cómo puede un hombre que predicó sobre el trauma generacional y la salud mental descartar tan fríamente a sus propios hijos para perseguir un sueño manchado de petróleo en el desierto? La reacción desde Londres ha sido rápida e inusualmente contundente. Buckingham Palace suele operar con la política de quote, 3, pero la estrategia de crudo ámbar de Harry ha agotado la paciencia del rey. El rey Carlos III, ya exhausto por las cargas de su reinado y sus batallas personales de salud, estaba supuestamente enfurecido hasta el silencio. Esto ocurrió al ser informado del intento de Harry de aprovechar el nombre real para concesiones petroleras. Un alto asistente de palacio dijo al Times. 4. El príncipe William, sin embargo, pasó de la frustración a la contención activa. Se susurra ahora en los círculos diplomáticos que la advertencia extraoficial recibida por las autoridades de Dubái y Arabia Saudita fue aprobada por la oficina de William. William, el futuro rey, actúa como el escudo de la monarquía. Supuestamente dijo a un círculo íntimo. Quote, 5, La intervención de William no fue por malicia, fue por una sombría necesidad de proteger las relaciones entre el Reino Unido y el CCG, Consejo de Cooperación del Golfo, de la impulsividad amateur y desbocada de Harry. Investigaremos a fondo a los misteriosos empresarios que sedujeron a Harry en esos yates de lujo, los mismos que le convencieron de que era un genio de los negocios. Desvelaremos las leyes saudíes específicas que Harry infringió. Su arrogancia desmedida le llevó a desoír las alertas cruciales. Esas mismas alertas podrían haberle evitado un escándalo planetario. Harry sigue siendo un hombre anclado en una rebelión infantil. A pesar de ser padre de 2 y superar los 40, juega con fuego de forma desesperada. Parece ciego ante la realidad. El mundo y el desierto no tienen piedad para quienes deshonran a su propia sangre. Mientras el mundo imaginaba al príncipe Harry dedicado a encuentros de polo y proyectos benéficos en California, una verdad sombría y cínica tomaba forma. Nuestra investigación ha rastreado los desplazamientos de Harry. Fue en el verano de 2025, específicamente a una serie de cumbres secretas de alto calibre. Estas se celebraron a bordo del Serene, un gigantesco superyate de 134 metros. A menudo se le veía fondeado, oculto, en las bahías privadas del Mediterráneo. Fue justo entonces, entre el humo fragante de puros caros y el murmullo constante de servidores clandestinos, cuando Harry conoció a una figura. En las esferas de inteligencia solo se le conocía como quote, 6, un facilitador con conexiones profundas e intrincadas, si bien extraoficiales, con el sector energético saudí. Este individuo, Al-Sid, explotó a la perfección las profundas inseguridades de Harry. No le veía como un quote, 7,
En su lugar, lo ensalzó como un soberano visionario. La oferta fue tan seductora como fraudulenta. Harry se convertiría en la imagen de un proyecto de refinería privada de crudo, sorteando los cauces burocráticos tradicionales de Aramco. A Harry le hicieron creer que su linaje real le otorgaba un derecho inherente para manejar las intrincadas redes del petróleo de Oriente Medio, un ámbito donde incluso los ejecutivos más curtidos se mueven con extrema cautela. Estas citas en alta mar, nunca admitidas públicamente por Harry, pero documentadas con precisión por empresas de seguridad naval, revelaron la imagen de un hombre ávido de un triunfo que por fin minimizara las hazañas de su hermano, el príncipe William. La operación __quote_8_ no fue solo un plan empresarial, fue una engañosa trampa psicológica. Al-Sid convenció a Harry de que la familia real británica le había estado reprimiendo. Le impedían alcanzar su genuino potencial como magnate financiero global. Para los observadores de este despliegue, la petulancia es deslumbrante. Harry, un hombre con nula experiencia en ingeniería química, derecho mercantil internacional o economía energética, ¿realmente creyó que podría subvertir la industria más celosamente custodiada del planeta? Dedicó incontables horas en esos yates. Estaba rodeado de __quote_9_ que brindaban en voz alta por su futuro como monarca del crudo. Según documentos financieros confidenciales filtrados de una empresa fantasma en las Islas Caimán, Harry no solo cedió su nombre al proyecto. No, él apostó su propio capital. En un arrebato de juego irresponsable y total, Harry supuestamente dispuso de casi el 80% de sus activos líquidos disponibles. Esto incluía una parte sustancial del legado dejado por la princesa Diana, también los vestigios de sus pagos de Spotify y Netflix. Compraba su asiento en una mesa inexistente. Él no era un inversor, era la víctima, el blanco perfecto. Mientras Harry se consumía por la obsesión con su imperio en el desierto, sus obligaciones como padre de Archie y Lilibet no solo quedaron relegadas. Fueron, de hecho, completamente abandonadas. Testigos oculares en Montecito describen un ambiente gélido en la residencia de los Sussex. Esto ocurrió durante los últimos meses de 2025, mientras Meghan, supuestamente, estaba absorta en relanzar su marca de __quote_10_ Harry vivía recluido en el búnker. Vociferaba a las 3:00 de la madrugada en teléfonos satelitales encriptados. Exigía informes sobre sus supuestos campos petrolíferos. Cuando las niñeras y el personal plantearon inquietudes sobre el bienestar de los niños, la reacción de Harry fue, según se dice, fría, totalmente despectiva. Él consideraba la crianza de sus hijos un mero obstáculo logístico, no un deber sagrado. Este es el hombre que proclamaba querer romper el ciclo de la paternidad real. Y, sin embargo, aquí le tenemos. Planeaba mudarse a un complejo fortificado en Dubái. Dejaba a los pequeños para ser reubicados entre el personal de servicio y un abuelo distante en Londres. La hipocresía es lo que más indigna. El discurso de Harry como padre protector fue desenmascarado. Era solo un conveniente escudo de marketing. En verdad, estaba dispuesto a abandonar a sus hijos a la custodia de la misma institución que pasó años denostando. Todo ello para perseguir un estatus de multimillonario que satisficiera su desmesurado ego. La prueba más incriminatoria de la impulsividad infantil de Harry reside en su desprecio absoluto por la legislación minera y de hidrocarburos de Arabia Saudita. Cualquier estudiante de empresariales de primer curso podría haberle dicho a Harry que, bajo el Real Decreto M-120, la titularidad de todos los recursos de hidrocarburos corresponde exclusivamente al Estado. La noción de que un extranjero, y más un exmiembro de la realeza tan controvertido, pudiera poseer u operar una instalación privada de procesamiento de crudo sin la autorización firmada directa del Ministerio de Energía, es una mera fantasía legal. Los __quote_11_ de Harry
y aseguraron que estaba por encima de la ley gracias a su título. Harry, cegado por su propia grandilocuencia, les creyó. Desoyó las advertencias de su propio equipo jurídico en el Reino Unido. Estos, al parecer, le enviaron un exhaustivo memorándum de 50 páginas. Detallaba la inviabilidad total de su aventura. ¿La respuesta de Harry? Despidió a esos abogados. Los calificó de agentes del palacio, enviados para sabotear su éxito. Esto no fue solo una mala decisión empresarial. Fue un acto desafiante de pura autodestrucción. Llegado enero de 2026, el cerco se estrechaba. El proyecto _quote_12_ empezó a exigir más tarifas operativas. Las cuentas bancarias de Harry desangraban efectivo. Era un hombre poseído por una quimera. Estaba convencido de que, una vez que pisara tierra en Dubái y cruzara a territorio saudí, el oro fluiría a raudales. Todos sus detractores serían silenciados. No advirtió que, mientras él brindaba con champán en un yate, el príncipe William y el Foreign Office británico ya estaban 2 pasos por delante. Las advertencias discretas habían sido emitidas. Los estados del Golfo, que valoran la estabilidad y la tradición por encima de todo, observaban el comportamiento errático de Harry con creciente disgusto. Para ellos, él no era un socio. Era un lastre. Una bala perdida que había traicionado a su propio rey. Aeropuerto Internacional de Dubái. 10 de febrero de 2026. El ambiente dentro de la terminal VIP Al-Magelis estaba cargado de una densa tensión. A las 2 de la mañana de ese 10 de febrero, el príncipe Harry, con su impecable traje de lino, ahora visiblemente desaliñado tras el agotador vuelo transcontinental desde California, aguardaba un rápido traslado a su comitiva oficial. Pero no fue así. Justo entonces, se topó de frente con una ominosa alerta roja en el escáner biométrico. Yo sé, por una fuente de alto nivel dentro de las autoridades migratorias de Dubái, que el visado de inversión empresarial de Harry, ese documento que sus amigos arquitectos le prometieron como su billete dorado, había sido marcado para una revisión administrativa inmediata. Esto no era un simple fallo técnico, era en realidad un bloqueo diplomático deliberado. Durante 4 interminables horas, Harry fue retenido en una sala privada, pero bajo estricta seguridad. Testigos presenciales informaron haber escuchado su voz, cargada de frustración, elevarse. Él gritaba por teléfono. 13. Pero por primera vez en su vida, el nombre Príncipe Harry no abría puertas. Las cerraba. Los jeques con los que había brindado en lujosos yates mediterráneos apenas meses antes, ahora estaban repentinamente inalcanzables. Sus oficinas emitieron una respuesta escalofriantemente uniforme. _, 14__. Era un mensaje claro. Lo que Harry no sabía era que, mientras él soñaba con el oro negro, el Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, ya revisaba un exhaustivo dossier. Esto no era chismorreo palaciego. Era un análisis frío y contundente de la conducta de Harry desde 2020. Su naturaleza litigiosa, las traiciones públicas de secretos familiares y, lo más importante, su errático estado financiero. Todo estaba documentado. En Oriente Medio, la lealtad es la moneda de cambio definitiva. Las autoridades emiratíes y saudíes vieron a un hombre que había vendido a su propio padre y hermano por un cheque de Netflix. Para ellos, Harry era el máximo riesgo reputacional. Se preguntaron, el arquitecto Al-Sadd, quien había prometido el mundo a Harry, ahora estaba desaparecido. En ese momento no contestaba llamadas. Fuentes sugieren que ya había sido aconsejado por las autoridades locales para romper lazos con el duque, evitando así ser atrapado en el fuego cruzado diplomático. A Harry no solo se le denegaba la entrada, estaba siendo excomulgado de los círculos de élite de Oriente Medio. A medida que pasaban las horas en la sala de Dubái, el comportamiento de Harry cambió. De arrogante pasó a desesperado.
Se informó que intentó eludir a los funcionarios de aduanas llamando al rey Carlos III, esperando una intervención real de última hora. Pero el rey, firme en su resolución de proteger la dignidad de la monarquía, se negó a atender la llamada. Su Majestad, con sabiduría, no cedió. El informe más condenatorio de este periodo sugiere que Harry intentó utilizar a sus hijos, Archie y Lilibet, una última vez. Supuestamente afirmó que estaba en la región para asegurar el futuro de los niños y que cualquier retraso _quote_16_ a su familia. Un intento transparente de instrumentalizar su paternidad para superar a un guardia fronterizo. Los oficiales no estaban nada impresionados. Justo entonces, a las 4:45 de la mañana, un oficial de alto rango entró en la sala y entregó el veredicto final. Quote 17. Harry fue escoltado de vuelta a su jet privado, no por una guardia real, sino por la seguridad del aeropuerto. Humillante. Mientras el avión despegaba de Dubái rumbo a las crecientes deudas y la reputación desmoronándose en California, la realidad finalmente se impuso. Había gastado millones en un sueño de oro verde que no existía. Había abandonado a sus hijos para perseguir un espejismo. Había insultado a su familia sin posibilidad de reparación. Y ahora, las mismas personas que pensó que le harían multimillonario, lo habían tratado como un turista no deseado. El príncipe del petróleo regresaba a casa como un hombre sin patria, sin carrera y con una cuenta bancaria en rápida disminución. El desierto había hablado. El respeto se gana, no se hereda, y una vez traicionado, nunca se recupera. Una dura lección. Mientras el jet privado del príncipe Harry cruzaba el Atlántico, en retirada de la humillación de la frontera de Dubái, no solo regresaba a un hogar en crisis, regresaba a un balance financiero en declive terminal. Nuestro equipo financiero de investigación ha pasado meses rastreando el flujo de capital de las cuentas offshore de los Sussex. Yo veo que los hallazgos son catastróficos. Para finales de 2025, Harry había liquidado, de forma efectiva, el 80% de su patrimonio neto líquido. Este incluía el resto de la herencia de la princesa Diana, esa herencia que Harry siempre había reclamado como su red de seguridad para proteger a su familia. ¡Qué ironía! Fuentes cercanas a los antiguos asesores financieros del duque en Londres revelaron que Harry ignoró repetidas advertencias de «zona roja». Transfirió casi $25 millones a cuentas de depósito en garantía controladas por las empresas fantasma de crudo ámbar. Fue un intento desesperado por asegurar el estatus de fundador en la empresa petrolera saudí. Para el público, seguía siendo el príncipe de Montecito. Pero, tras bambalinas, Harry era un hombre viviendo a crédito y con el tiempo prestado. La mansión de $14 millones, antaño símbolo de su libertad, se había convertido en un lastre. Mis registros muestran que, para febrero de 2026, la propiedad había sido hipotecada a través de una compleja serie de préstamos secundarios para financiar la apuesta petrolera del duque. Harry ya no solo gastaba su propio dinero, se estaba jugando el techo sobre las cabezas de sus hijos. Un escándalo, ¿verdad? Cuando el proyecto crudo ámbar se evaporó al calor de la terminal de Dubái, los prestamistas depredadores con los que Harry se había asociado empezaron a cercarlo. No eran los amigables bancos de Fleet Street. En su prisa por eludir la supervisión real, Harry había buscado financiación puente de empresas de capital privado. Estas tenían vínculos con prácticas agresivas de cobro de deudas. Un verdadero pozo. La tensión en Montecito alcanzó un punto de quiebre a principios de febrero de 2026. Los miembros del personal, muchos de los cuales han renunciado por salarios impagos, describieron discusiones a gritos por teléfono. Se escuchaban desde la entrada. Un verdadero espectáculo. Harry ya no era el tranquilo defensor de la salud mental. Era un deudor frenético.
suplicaba prórroga tras prórroga, mientras las tasas de interés de sus préstamos comerciales se disparaban. El aspecto más perturbador. El equipo de Harry supuestamente intentó utilizar futuras expectativas de herencia real como garantía. Un paso más allá en la desfachatez. Fue un movimiento de máximo delirio. Prometer dinero de una familia que había pasado años atacando públicamente a bancos que, justo entonces, descubrían que Harry era un cliente de alto riesgo y baja rentabilidad. La indignación pública hacia Harry ha alcanzado un punto álgido mientras se revelan detalles sobre los fondos fiduciarios de Archie y Lilibet. Fuentes internas aseguran que, en un momento de presión financiera extrema a finales de 2025, Harry autorizó el desvío de fondos. Estos estaban destinados a la seguridad futura de sus hijos. Fueron usados para cubrir los gastos operativos de sus reuniones en yate por el Mediterráneo. Esta es la traición definitiva a su imagen de padre protector. Mientras sermoneaba al mundo sobre la importancia del legado y romper ciclos, él desmantelaba sistemáticamente el legado financiero que su madre, la princesa Diana, con tanto esfuerzo le dejó. No solo fracasó como empresario, falló como proveedor. Vecinos del exclusivo enclave de Montecito reportan que el aura Sussex se desvaneció. El flujo constante de visitas de élite se ha agotado. Figuras como Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres, que antes apoyaban a la pareja, ya no se les ve por allí. En Hollywood, la radiactividad se mide por la cuenta bancaria y la cercanía al escándalo. En este instante, Harry es el hombre más tóxico de California. Yo sé, por un informe confidencial de 24 de febrero de 2026, que expertos inmobiliarios de Santa Bárbara sugieren que la mansión Sussex se está preparando discretamente para una venta forzosa. El mantenimiento anual de la finca de 7 acres, estimado en más de $700,000, es insostenible. Los sueños de multimillonario de Harry lo han dejado en una posición donde pronto no podrá costear el equipo de seguridad que antes defendía como un derecho humano. El hombre que anhelaba ser un rey global de la energía enfrenta ahora la posibilidad real de ser un simple inquilino real. La ironía es amarga. Harry abandonó el Reino Unido para escapar las ataduras de la Casa Real, solo para encontrarse atrapado en una prisión que él mismo construyó. Una prisión de deudas con intereses exorbitantes, proyectos fallidos y una reputación tan destrozada que, yo lo veo, las firmas de relaciones públicas más desesperadas se niegan a atender sus llamadas. Desde Londres, el mensaje es tajante. El rey Carlos III, según se informa, ha emitido un decreto formal de desvinculación financiera. Un comunicado oficial de Palacio, fechado el 20 de febrero de 2026, confirmaba que no habrá rescates, ni préstamos de emergencia para salvar la mansión de Montecito. El monarca ha dejado claro, mediante intermediarios, que cualquier apoyo será estrictamente para el bienestar de los niños, solo si regresan al Reino Unido para ser criados bajo supervisión real. El rey no pagará por los errores manchados de petróleo de Harry. Harry se encuentra ahora en una encrucijada. Admitir la derrota total y regresar a Londres como un hijo humillado, o continuar su caída en un agujero negro financiero que amenaza con engullir lo poco que le queda de dignidad. Mientras el escándalo crudo ámbar sacudía el mundo financiero a principios de febrero de 2026, un segundo cambio, igualmente dramático, ocurría tras las puertas de Montecito. Mientras Harry estaba atrapado en una sala del aeropuerto de Dubái, Meghan Markle no le esperaba en casa. En su lugar, fuentes confirman que ella asistía a una serie de sesiones de estrategia de emergencia con una nueva firma de gestión de crisis de alto nivel en Los Ángeles. Un memorándum interno de la firma Phoenix PR revelaba la directriz para el equipo de Meghan: desvinculación total. Durante años, Harry y Meghan fueron una marca unificada, un dragón de dos cabezas desafiando al mundo. Pero a medida que los delirios de Harry financiados con petróleo se convertían en una deuda de $25 millones, la duquesa, según se informa, comprendió. Su propia supervivencia dependía de distanciarse de los fracasos empresariales inmaduros de su marido.
En un movimiento que ha dejado a los observadores atónitos, el publicista de Meghan comenzó a filtrar historias a People y Variety. La retrataban como la esposa sufrida que había advertido a Harry contra la aventura en Oriente Medio. Esto es un giro clásico de Hollywood. El barco se hunde y Meghan lanza el primer bote salvavidas. Incluso si eso significa empujar a Harry por la borda para lograrlo. Pero mientras Meghan intenta reinventarse como una visionaria en solitario, un volcán dormido ha comenzado a erupcionar. La investigación de acoso de Buckingham Palace, antes sepultada en los archivos reales, ha sido reactivada. Ha sido por el peso de nuevas acusaciones provenientes del personal del proyecto petrolero fallido de Harry. El 10 de febrero de 2026, una nota interna del Palacio confirmaba la reapertura del expediente 7B-Alfa. En su búsqueda frenética del quote 18, Harry y Meghan, supuestamente, trataron a su escaso personal en California con una presión tiránica. Esta reflejaba las quejas de su época en el Palacio de Kensington. Yo sé de primera mano que al menos 3 ex-empleados de su empresa pantalla, Actual Energy, han firmado exenciones de confidencialidad. Cooperarán con una nueva investigación de una importante cadena británica. Los documentos de renuncia, fechados entre noviembre de 2025 y enero de 2026, detallan las acusaciones. Son desgarradoras. Gritos a las 3 de la mañana, colapsos mentales y una atmósfera de terror constante. La narrativa de que Meghan fue víctima de una campaña de desprestigio palaciega en 2018 se desintegra. Con nuevos testigos de California y Dubái saliendo a la luz, el mundo ve un patrón de conducta consistente. No era la institución británica el problema. Era el ambiente tóxico que los Sussex creaban allá donde iban. Para el 15 de febrero de 2026, la marca Sussex había alcanzado el punto de no retorno en Hollywood. La industria que antes luchaba por su contenido exclusivo ha iniciado una lista negra silenciosa. Las razones son dobles. El contagio financiero. Ningún estudio quiere asociarse con la deuda del crudo ámbar de Harry. Se teme que cualquier producción que involucre al duque pueda ser objeto de embargos de deuda o incautaciones legales por parte de los prestamistas depredadores con los que se asoció. La crisis de lealtad. Hollywood funciona bajo la premisa 19. Ahora que Harry es persona non grata en Oriente Medio y un paria de la familia real británica, no aporta más que problemas. Yo sé que un alto ejecutivo de un importante servicio de streaming, antiguo socio de la pareja, declaró extraoficialmente. Incluso sus más ruidosos defensores famosos han guardado silencio. La invitación a los Oscar, una renuncia silenciosa. El asiento en la Met Gala, simplemente inexistente. Ahora son celebridades sin corona, y lo que es peor, empresarios sin un solo banco que les respalde. Mientras la guerra de relaciones públicas ruge sin tregua y los vergonzosos expedientes de acoso se filtran, la preocupación por el bienestar de Archie y Lilibet ha escalado. De una inquietud privada se ha convertido en un clamor público. Yo lo veo. Es una tragedia. Los informes desde Montecito pintan un cuadro desolador del hogar. Harry, consumido por su ruina económica. Meghan, obsesionada con su propia _quote_21_ de imagen. Los niños, presuntamente, son criados casi en su totalidad por turnos rotatorios de personal de seguridad. Y por los pocos empleados domésticos que aún quedan. No hay estabilidad alguna, solo supervivencia diaria. La indignación pública crece sin control. ¿Cómo puede Harry seguir dando lecciones al mundo sobre _quote_22_ cuando sus propios hijos son peones en su juego de relaciones públicas? Es inaceptable. Esa impulsividad, _quote_23_ que marcó la juventud de Harry, ha madurado. Se ha convertido en una negligencia imprudente y de corazón frío. Él, de hecho, ha canjeado la paz de sus hijos por un asiento en un yate que ya zarpó hace mucho.
Justo entonces, en Londres, el príncipe William ha observado el __quote_24_ de Meghan, con una satisfacción sombría. Mis fuentes más fiables indican que William ha aconsejado al rey. Debía ignorar la narrativa de __quote_25_ de la duquesa. Para el príncipe de Gales, Meghan es tan responsable del colapso como Harry. William ha dejado claro, según se informa, que el __quote_26_ que Harry ha cavado no será llenado con fondos reales. Para salvar la imagen de Meghan, la línea ha sido trazada. La monarquía protegerá a los herederos, Archie y Lilibet, pero los padres están solos, completamente solos. Mientras Harry se prepara para regresar a Estados Unidos, tras su humillante fiasco en Dubái, no vuelve a una bienvenida de héroe, ni al apoyo de su esposa. Regresa a un campo de batalla legal y social, donde él es el objetivo principal, y donde la persona en quien más confió ya está redactando su Quote 27. Yo lo sé, es el fin. Hoy, en Montecito, California, mientras el sol se oculta sobre las montañas de Santa Ynez, las luces dentro de la mansión Sussex son tenues. No hay galas de celebración, ni equipos de cámara de Netflix, tampoco reuniones de estrategia de alto nivel. Solo el silencio de una casa que ya no es un hogar, sino un activo en liquidación. La tragedia del __quote_28_ ha llegado a su final. Oficialmente, esta misma mañana, los registros financieros confirman. La última de las entidades comerciales offshore de Harry ha solicitado la liquidación del capítulo 7. Es un hecho. Millones de dólares, perdidos en los desiertos de Arabia Saudita, se han esfumado para siempre, tragados por un sistema que Harry fue demasiado arrogante para comprender y demasiado ingenuo para navegar. El duque de Sussex, un hombre que una vez tuvo el mundo a sus pies, se ha convertido en una advertencia global, un estudio de cómo la rebelión juvenil puede llevar a un colapso sistémico total. El rechazo en la frontera de Dubái. El __quote_29_ de Riad. No fueron meros errores logísticos, no. Yo sé que fueron un mensaje colectivo. De las monarquías de Oriente Medio al mundo entero. En lugares donde la tradición y la lealtad institucional son sagradas. El intento de Harry de vender su propia sangre, por dinero del petróleo, fue visto como el pecado máximo. Los jeques hicieron más que solo bloquear la entrada de Harry. Borraron su relevancia. Al negarse a involucrarse en sus delirios del __quote_30_ demostraron que, sin el respaldo de la corona británica, Harry es solo un riesgo impredecible más. Con un nombre famoso y una cuenta bancaria escuálida. Cambió 1000 años de prestigio real por una participación del 10% en una refinería fantasma, solo para descubrir que, en el mundo real del poder, un esper sin reino no es más que un fantasma. Yo lo veo. Quizás el aspecto más trágico de esta saga de 6 partes es la devastación que Harry ha dejado a su paso. El fracaso del __quote_31_ no es solo sobre millones perdidos, ni un ego magullado. Se trata de 2 niños, Archie y Lilibet, atrapados en el fuego cruzado del narcisismo de su padre. La disposición de Harry a __quote_32_ a sus hijos en palacio, a cambio de silencio en los negocios, y su posterior incapacidad para proporcionar siquiera un hogar estable en California, ha encendido una ola de furia pública. El hombre que abogó por la salud mental ha dejado a su propia familia en un estado de inestabilidad emocional y financiera. A sus 41 años,
Harry ha demostrado que sigue siendo el joven quote, de sus veintes. Impulsivo, desafiante y fundamentalmente incapaz de anteponer a los demás a su propia sed insaciable de validación. No rompió el ciclo, solo lo aceleró, hacia un precipicio. A la fecha del 24 de febrero de 2026, el estado de los Sussex es inequívoco. El príncipe Harry, un hombre en la ruina financiera, enfrenta posibles acciones legales, de prestamistas depredadores, y un aislamiento total de la diplomacia internacional. Meghan Markle, presuntamente, finaliza una estrategia de marca en solitario, que se basa en una separación total de los fracasos empresariales tóxicos de Harry, la monarquía más fuerte y más unificada, bajo el rey Carlos III y el príncipe William. A-quote-34- con éxito. El contagio Sussex, yo lo veo, es un triunfo. La lección de la tragedia del -quote-35- es brutal. No se puede exigir respeto, mientras no se muestra ninguno a los demás. No se puede construir un futuro sobre las cenizas del pasado. Y ciertamente, no se pueden superar las instituciones más poderosas del mundo, con nada más que un título y un sentido de derecho. El sueño de Harry, de convertirse en un magnate petrolero multimillonario, ha terminado. No con un estallido, sino con un lamento, en un salón de Dubái. Ya no es un revolucionario, ya no es un royal, y ya no es un jugador. En el escenario mundial, es, sencillamente, una nota a pie de página en la historia de la familia Windsor. Una advertencia, para las futuras generaciones, que el esper nunca debe confundir su proximidad al poder con el poder mismo. El mundo ha dicho no. El desierto ha dicho no. Y finalmente, los libros de historia se están cerrando, sobre el hombre que pensó que podía comprar su camino de regreso al trono, del que se alejó,